antes de irnos a la pausa, vamos a hablar hoy día de un triste aniversario, la verdad, una situación que lamentamos y que nos sorprendió en su minuto. 2 años ya de este 7 de octubre, donde comenzó una de las situaciones que hoy en día ya catalogamos como, de hecho, un genocidio. Internacionalmente se cataloga como un genocidio, lo que está pasando en la Franja de Gaza, que comenzó con un ataque del grupo terrorista Hamas, que detonó esta masiva ofensiva de Israel, que ha dejado cifras e imágenes y momentos muy dolorosos que probablemente no vamos a querer nunca recordar. El aniversario coincide con el inicio de las negociaciones indirectas para lograr un acuerdo de paz, en la propuesta de Estados Unidos y Tony Blair, y para saber los alcances de este acuerdo, qué pretende, qué logra y si es factible. Estamos con un académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Jorge Sanz, que es doctor en Desarrollo Social y Territorio y magíster en Ciencias Militares en nuestro país. Jorge, bienvenido a País ADN. Hola Aldo, muy buenos días. Piedad, qué gusto saludarte. Hola Jorge, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí con ustedes. No, gracias a ti por estar con nosotros, por responder también a nuestro llamado para hablar de un tema que nos dejó cifras que podríamos recordar en realidad, pero Israel estima que estos ataques del 2023, de este 7 de octubre, mañana se cumplen ya 2 años, claro, participaron, según asegura Israel, más de 6.000 atacantes, atacaron a 119 lugares o puntos, digamos, geográficos de Israel, y lamentablemente murieron 1.195 personas, 815 de hecho de ellas eran civiles, hubo 79 víctimas extranjeras y una toma de rehenes que continúa hasta el día de hoy siendo parte de las negociaciones. A 2 años de este conflicto y con las consecuencias que ha tenido, ¿cómo lo podemos analizar y cómo podemos también proyectar lo que va a pasar con estas negociaciones? Mira, es un conflicto terrible que nos sitúa en un mundo distinto, porque los conflictos eran originalmente entre estados. Lo que estamos viendo hoy día es una guerra entre un Estado y un grupo que es un actor, pero que no es un Estado como Hamas. Se internacionalizó producto de una ideología que buscaba en el discurso la desaparición del Estado de Israel. Sin embargo, eso no justifica la respuesta brutal de Israel, aun cuando existe en la historia y existe en Naciones Unidas esta posibilidad de defenderse, un concepto que viene desde San Agustín, pero que está esa posibilidad de defenderse. El punto central, y por qué deriva en este concepto de genocidio que en algún minuto hace una comisión independiente de la ONU, en que no está definido hasta cuándo dura la posibilidad de defenderse. Por tanto, Israel ocupó todo lo que tenía en ir a buscar sus rehenes y en evitar o en tratar de disminuir todo lo posible a Hamas, ¿no es cierto?, de disminuir la amenaza todo lo posible, porque es imposible eliminarla definitivamente, porque no está en la realidad nomás, no es fuera de la realidad, pero disminuirla militarmente y políticamente todo lo posible. En la búsqueda de ese objetivo estamos viendo el desastre que hay dentro de la Franja de Gaza, y lo más llamativo, Aldo y Piedad, es que Naciones Unidas no está. Entonces hoy día nos enfrentamos, después de 2 años de destrucción, de 2 años de muerte, de 2 años en que el mundo ha estado pendiente de la Franja de Gaza, a la posibilidad real de sentarse en una mesa a conversar, producto del voluntarismo del presidente Trump, del poder del presidente Trump y de la necesidad del presidente Trump de tener un reconocimiento. Y estamos, Dios quiera, sentados en una mesa donde se pueda llegar a algún punto de encuentro para empezar a conversar, porque lo que aceptó Hamas es la entrega de los rehenes, lo que aceptó Israel es retroceder a las fuerzas y sentarse a conversar en Egipto. Eso es lo que tenemos. Todo el resto es parte de lo que podría llegar a ser, pero que no hay nada en concreto todavía. Claro, sondeando el tema, Jorge, se dice que de alguna manera es volver al colonialismo por el rol que tendría Tony Blair al respecto, y por otro lado esa absurda publicación de Donald Trump en términos de transformar en Gaza en una suerte de resort playero paradisíaco. Entonces, se ve con dudas cuál es el perfil del acuerdo al que se puede llegar, ¿no? Sí, absolutamente, porque se va ensuciando con todo esto que está sucediendo, con todo lo que está pasando, con
con el discurso y los adjetivos que pone el presidente Trump que no son necesarios. Creo que ¿dónde nos tenemos que centrar para poder entender lo que está pasando y no contaminarnos? En que Hamás por primera vez acepta la entrega de rehenes. No lo había aceptado nunca y hoy día lo acepta. ¿Por qué? Porque el plan de paz lo pone contra la pared. Si no acepta el plan de paz, la guerra va a seguir por culpa de Hamás y no por culpa de Israel como está hasta hoy día. Entonces, hay un cambio y ponen a Hamás contra la pared. Lo otro es que no puede Hamás seguir gobernando Gaza, porque si sigue gobernando Gaza, en 10 años más vamos a estar en esta misma guerra o peor. Por tanto, hay que sacar a Hamás del gobierno y tampoco puede entrar Israel y no hay ningún país árabe que quiera participar. Entonces hay que poner a agentes árabes dirigidos por un tercero. Ese tercero aparentemente es Tony Blair, pero el que tiene la última palabra va a ser Trump. Entonces hay que poner una comisión distinta a los actores que están hoy día peleando. Y parece lógico. Así es que tenemos esos dos puntos. Primero, Hamás, que tiene la obligación de entregar a los rehenes y le queda poco tiempo, según dice Trump, le queda esta semana, y el sentarse a conversar respecto de quién va a gobernar Gaza y cómo se reconstruye Gaza. Entonces, ¿quiénes van a estar en esa mesa? No puede estar Israel y no puede estar Hamás, no puede estar la yihad islámica. Tiene que haber un tercero de afuera que se siente, y claro, en ese concepto de colonialismo sí, pareciera una cosa colonialista, pero también pareciera que es la única solución que hay, porque nadie más va a aceptar que Hamás siga gobernando Gaza, ni siquiera la Autoridad Nacional Palestina. Porque ahora, la Autoridad Nacional Palestina en todo este conflicto no pesa nada, o no ha pesado nada, digamos. Porque a la Autoridad Nacional Palestina le conviene que Hamás desaparezca, porque es su contendor político en la búsqueda de una solución al problema. Entonces están dejando, comillas, que Israel haga el trabajo sucio y elimine a Hamás. Pero Hamás es muy difícil de eliminar. Nosotros tenemos, si nos metemos ahí, ¿qué es lo que se le está exigiendo a Hamás en este plan de paz? Una rendición. Eso es, en definitiva. Ríndase Hamás y empezamos a conversar. Sin embargo, Hamás hace una observación. Yo voy a entregar los rehenes, ok. Vamos a tratar de conversar respecto a quién administra la franja, ok. Pero hay algo que sí nos tenemos que sentar a conversar, que son las armas. ¿Por qué? Porque no van a entregar las armas, porque ese es su capital, ese es su centro. Fíjate que nosotros en Chile, con una situación bastante menos dramática de lo que se está viviendo en Gaza, Luis Corbalán en su momento dijo, yo voy a guardar las armas por si las moscas. Con esa misma frase, digamos, que se hizo famosa. Entonces Hamás está en lo mismo, yo voy a guardar las armas. ¿Por qué? Porque mi capital, mi capacidad es que somos un ejército. Y en tanto ejército no van a entregar las armas. Y ahora, ¿a quién se las entregan? ¿Se las entregan a Estados Unidos? ¿Se las entregan a Arabia Saudita? ¿Se las entregan a Irán? ¿A Israel por ningún motivo? Entonces, hay muchas cosas que conversar respecto de eso, y el plan pareciera que está en un máximo, como le gusta negociar la crisis a Trump, en el máximo, entregan todo. Claro. Pero eso les permite sentarse en la mesa y tienen un espacio de conversación. Pienso que hoy día, el espacio de conversación, hoy día lunes, donde están sentados conversando, me imagino que se van a poner de acuerdo en, ok, ¿cuándo y cómo entregamos los rehenes? Y cuándo y cómo Israel sale de Gaza. El resto vamos viéndolo en el tiempo, en un momento, porque esta cosa me parece que va a ser muy larga. Y, bueno, y lo largo también que ha sido este conflicto, esta ofensiva. Ahora, en términos de lo que del manejo que tú tienes, Jorge, de estos conceptos, ¿uno puede hablar de guerra cuando está viendo claro. la situación de la que está? O sea, ¿se puede hablar de guerra cuando la situación humanitaria que se vive en Gaza es esa? O sea, estamos hablando de más de 66.000 palestinos asesinados, con un montón de argumentos que ha tenido Israel para hacerlo, de que son los escudos humanos, de que los túneles y todo eso, pero si Israel, una pregunta que se hacen muchas personas, si Israel en teoría tiene uno de los mejores ejércitos, si es que no el mejor, en términos de capacidad y de tecnología, ¿cómo puede ser que no sean capaces de ir directo al blanco Hamás, al blanco del terrorista, al blanco de su enemigo, sin ir, o sea, sin tener que pasar por encima de lo que están haciendo en Gaza, que es un, o sea, evidente genocidio, destrucción masiva, con un discurso además que muchas personas no ven, pero quienes estamos también siguiendo el tema,
los discursos en la televisión pública israelí, los discursos de los ministros del mismo pueblo israelí en realidad, no es contra Hamás, es un tema de etnia. Sí. En ese sentido me imagino que igual es complejo hablar de guerra cuando la visión que tiene una de las partes involucradas en el conflicto es esa. Es súper difícil, es súper difícil dar una explicación que parezca coherente y que no parezca, por la situación que hay, digamos, en una o en otra vereda. Claro. Voy a intentarlo. La guerra es cuando la crisis pasa un punto de no retorno y tú empiezas a usar el material militar que tienes, la capacidad militar que tienes. ¿Quién hizo cruzar el punto de no retorno? Fue Hamás con su ataque. Claro. Convengamos y pongámonos dentro de una teoría conspirativa que todavía no está bien definida, pero el día anterior del ataque de Hamás, iba el delegado de Estados Unidos a firmar un acuerdo con Arabia Saudita para que Arabia Saudita reconociera el Estado de Israel. Esa era la situación que había el día 6. Iba en vuelo, cuando llegó Hamás había realizado el ataque, por lo tanto, ese acuerdo de que Arabia Saudita reconocía al Estado de Israel no se firmó porque estaban en guerra. Entonces, podría ser que esa acción de firmar el reconocimiento del Estado de Israel por la potencia que es Arabia Saudita, esa potencia suní, fantástica y enorme, iba a reconocer al enemigo declarado. Entonces, pareciera ser que ese pudiera ser un punto, pero en definitiva cruza el punto de no retorno de la crisis y se genera la guerra. Por lo tanto, estamos en guerra y está declarada como guerra. ¿Qué pasa con la guerra? Tú sueltas la capacidad militar que tienes, ¿no es cierto?, para ir a buscar los objetivos que definiste que eran de la guerra. ¿Cuál es el objetivo que definió Israel? La recuperación de los rehenes y la destrucción de las capacidades militares y políticas de Hamás. Esos eran los objetivos. No tiene ninguno de los dos hoy día. Por lo tanto, va a seguir ocupando el potencial militar, a no ser que este acuerdo que se está conversando en Egipto se lo impida. ¿Y se lo va a impedir cómo? Recuperando los rehenes por las conversaciones. Por lo tanto, se le termina a Israel el motivo para estar en guerra. No tiene ninguna justificación para seguir en guerra si le entregan los rehenes. Y en segundo lugar, la disminución de Hamás estaría incluida en el plan de paz. Es decir, entregue sus armas, si usted se quiere entregarse, sigue en Gaza, si no quiere entregarse, váyase de Gaza. ¿Y las condiciones para Israel cuáles serían? En este acuerdo, detener los ataques y dejar entrar ayuda humanitaria, me imagino. Detener el ataque, dejar entrar ayuda humanitaria, no participar de la gobernanza de Gaza, ¿no es cierto? Y salirse del problema. Ya. O sea, si estos acuerdos se aceptan, deberían cumplirse esas condiciones, digamos. Deberían cumplirse esas condiciones. Ahora, lo más importante que tenemos hoy día, Piedad y Aldo, es que están sentados conversando. Ya. Eso es lo más importante. Todo el resto que pasa, podemos especular muchas cosas, pero lo que tenemos hoy día son los que están sentados conversando, Hamás respaldado por Qatar, la delegación de Estados Unidos, que está haciendo de cabeza en esto, y el gobierno de Israel, además de Egipto, por supuesto. Entonces, eso es lo que hay, sentados en una mesa de conversaciones, y yo creo que están negociando en este instante la salida de los rehenes, que Hamás ya lo aceptó, y la retirada de Israel, que Israel también lo aceptó. Y las conversaciones deberían ir no a lo máximo y a los 20 puntos, sino que a esa posibilidad de ¿en qué estamos de acuerdo? ¿Entregar los rehenes? Ok, negociemos la entrega de los rehenes. Ya. Y yo creo que no da para mucho más hoy día. Entonces, después de hoy, mañana, hoy día a la noche, vamos a tener la información probablemente de qué se conversó, cómo se conversó, cuáles fueron las intenciones, cuáles fueron los frenos, cuáles fueron los avances, y ahí vamos a poder saber un poco más de qué es lo que está pasando. Aquí estamos hablando de la supervivencia de Hamás, no de Israel, de Hamás, y la supervivencia de los rehenes. No estamos hablando de muchas cosas más. Entonces, Hamás se va a defender sin ninguna duda. De las armas hablemos después, no las voy a entregar todavía. Ok, pero entrégueme los rehenes. Le entrego los rehenes y Israel sale. Ok, entonces echemos para atrás a Israel, que ya lo aceptó también. Y tengo la sensación, Piedad, que están en esa conversación y no mucho más avance que eso. Jorge, si esto funciona rápido, sí, que el deseo de todo el mundo,
¿Le alcanza a Donald Trump a postular el premio Nobel o no? Es que es un afán que tiene, digamos. Eso es lo que está detrás, digamos. Yo creo que partió su campaña con esa idea central. Tengo la sensación, después de que la ONU se echa para atrás de esto y que la ONU no lo ha logrado siendo eso su trabajo, tengo la sensación de que el solo hecho de detener la guerra, de rescatar a los rehenes y después empezar a apretarle el cuello a Putin para que pare el ataque de Ucrania, yo creo que el premio Nobel lo tiene en el bolsillo. Creo. Claro. Porque no hay muchos más elementos que nos permitan pensar que otro podría llevarse el premio Nobel cuando las dos guerras desatadas que tenemos son estas y donde las manos de Trump están allá adentro, tratando de pararlas. Claro. Tratando de pararlas, pero bueno, sabemos que Estados Unidos también tiene su agenda, digamos. Sí, claro, por supuesto. No es, o sea, el argumento y no hay que ser tampoco muy estudioso ni tampoco necesariamente muy imparcial. Es un tema evidente también de las alianzas que tiene. O sea, es un aliado importantísimo para Israel y también tiene sus intenciones ahí con Rusia, digamos, contra Rusia. Y además él ha dicho, si no me entregan el premio Nobel es una falta de respeto para Estados Unidos. O sea, ya le puso presión a la Comisión del Nobel. Claro, es parte de lo que necesita o de lo que está buscando. Son 2 años que se cumplen, Jorge, de un tema que nos ha tenido también súper pendientes, como también nosotros en Chile, por lo menos, de alguna forma cercanos también a la cultura palestina, al ser una comunidad en nuestro país muy, muy masiva y donde ya de hecho recibimos a refugiados. Jorge, bueno, este es un tema del que vamos a seguir hablando y analizando, muy pendientes de lo que vaya a pasar con estos acuerdos y esta conversación que deberían tener las partes durante estos días. Sí, ya están en Egipto conversando. Bien, vamos a estar atentos a eso. Jorge, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día aquí en País ADN. Encantado de conversar con ustedes, que estén muy bien, buena semana. Gracias.